Hablar sobre el tema de discapacidad, cómo con el tema de las pensiones, ¿qué pasó? ¿Fueron devueltas? Bueno, arrancamos con un tema, uno de los tantos, no es el único de los temas que están en agenda y, digamos, no de una manera positiva, ¿no? Los temas sobre las personas con discapacidad que están en agenda ahora y que son relativos a la política pública, digamos, tienen todos una impronta bastante negativa. Entre ellos el tema de las pensiones, en donde hay un ida y vuelta constante desde hace unos meses y que, digamos, para contextualizarlo, hasta el 10 de diciembre del 2015 se otorgaban alrededor de 90.000 pensiones no contributivas por invalidez durante todo el país al año. El año pasado, 2016, solamente se otorgaron un poco más de 15.000, de las cuales 9.000 ya se habían iniciado en la gestión del otro gobierno. Y este año el número está muy por debajo, a lo que le debemos sumar justamente esta cuestión de la quita de las pensiones, una quita compulsiva, no sujeta a derecho. Luego con algo que nos tiene acostumbrado este gobierno, que tiene que ver con dar marcha atrás, pero no dar marcha atrás tampoco, desde las declaraciones de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, que dijo que se iban a restituir, y justamente también entra un fallo, una cautelar de una acción de amparo que había presentado la gente del Frente Renovador de diputados, y dentro de los plazos previstos, justamente el gobierno apela esa decisión. Es decir, que estamos en una situación diría yo, ¿no? Y un ni con más carácter de no. Por lo que tenemos conocimiento, hay provincias en donde hay personas que han cobrado, algunas se las han restituido, otras no. Digamos que hay dos cuestiones fundamentales en esto. Una es el sustento legal para que esto obviamente se siga otorgando, y en ese sentido, bueno, hay una apelación del Gobierno Nacional. Esto es una realidad ante una cautelar presentada. Y por otro lado es justamente lo que sucede a ras del piso, en la vida cotidiana, donde hay todavía muchísimas personas que no las han cobrado. Esto si lo emparentamos con algunas cuestiones que vienen sucediendo con las jubilaciones y con el tema de esta reparación histórica, en donde hay personas que le están pidiendo hasta el dinero que cobraron de una pensión de unos últimos años. Digamos que nos llevaría horas hacer un análisis pormenorizado, sector por sector, pero como para darle un marco a todo lo que se ha venido trabajando durante muchísimos años en esta temática de los derechos de las personas con discapacidad. Nos encontramos en este momento en un punto muy complejo, y lo complejo, vuelvo a expresar esto, que viene por dos lugares. Uno, por justamente el bastardeo, digamos, del marco legal, que ha costado tanto y tanta lucha y tanto dolor por parte de este colectivo, de las mismas personas con discapacidad, de las organizaciones, de profesionales, de dirigentes políticos que se han involucrado en este tema. Y por otro lado, lo que sucede en la vida, que esto genera dolor, justamente. Si lo que siempre se buscó, y creo que en ese sentido el mayor logro, incluso a nivel internacional, que esto ha tenido y tiene repercusión en cada uno de los países, que es la sanción de un tratado internacional, como es la famosa Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, y que nuestro país ha tenido en estos últimos 2 años impactos muy fuertes, como el Código Civil y Comercial, la capacidad jurídica, el tema de la Ley Nacional de Salud Mental. Ahora vemos que no solo no se cumplen, y que esto también sucedía anteriormente, pero digamos que el contexto general y los dispositivos y los recursos ayudaban para un cumplimiento de la ley. Hoy día las leyes son desconocidas directamente, o puestas es decir, desconocidas,
no puestas en funcionamiento operativo. Y esto nos lleva al otro punto, que justamente es el impacto en la ciudadanía que está en esa situación. Y la palabra impacto significa dolor, fundamentalmente dolor. Digo, Sí. porque cuando una persona no percibe una pensión, que estamos hablando de 4.000 pesos, y además se les quita compulsivamente la mal llamada obra social, incluir salud, que antes era Profe, que tenía funcionamiento bastante deficitario, pero en definitiva era una cobertura de salud, lo que generan es desesperación, dolor, un acto de injusticia, digamos que estamos en esa situación. Claro, un desamparo total. Absolutamente, porque además en el tema de las pensiones estamos hablando dentro de lo que es la organización social nuestra, digamos, no me gusta la palabra escalón, pero digamos los sectores más vulnerados, son los sectores en situación de pobreza, y la situación de pobreza no es solamente que no les alcance el dinero para cuestiones básicas, sino también esto tiene que ver con la forma de relacionarse, de qué lugar se vinculan, por ejemplo, con dependencias del Estado, desde el lenguaje de manejarlo, de saber los derechos que tienen y no cómo reclamarlos. Digo, hay un montón de situaciones que quizás las personas de clase media no entiendan qué es lo que sucede justamente en estos sectores. Porque también, si uno hace un análisis histórico de los logros que ha tenido este colectivo en materia legal y de políticas públicas, todo, absolutamente todo lo que se logró, que no es poco, es mucho, se hizo desde organizaciones conformadas por personas con discapacidad, por familiares de personas con discapacidad y profesionales, todos provenientes de la clase media. Y la clase media, sabemos muy bien, tiene una lógica, tiene un funcionamiento que no tiene nada que ver con lo que son las clases que están en una situación de pobreza, en donde ahí la realidad es absolutamente otra, y muchas veces si tenemos una familia, por ejemplo, que vive en una villa, una mujer sola, con 6 chicos y tiene 2 chiquitos ciegos, por poner un ejemplo, el problema no son los 2 chiquitos ciegos, el problema es todo el conjunto de la familia, y al abordar la temática de la ceguera de esos chicos tenemos que abordar todo el conjunto. Y la pobreza tiene esa complejidad. Y justamente esa complejidad es la que está dentro de la mayoría de las personas que perciben una pensión porque quedaron por fuera del sistema. Justamente a ese sector con excusas como que esto genera parte del déficit fiscal, compulsivamente se les quita derechos que ya estaban establecidos, ¿no? ¿Cuáles son los logros obtenidos hasta ahora? Bueno, en materia legal, digamos, en los últimos 12 años, bueno, el principal logro fue, la sanción de la Convención, la Ley 26.378, que esto pasó el 21 de mayo del 2008, porque a partir de ese entonces, toda nuestra normativa, todas nuestras políticas públicas, todos nuestros debates, toda nuestra forma de entender el mundo, entre comillas, de la discapacidad, que es entender la situación de las personas con discapacidad, dio un giro fundamental a partir de un marco legal, de un marco general que tiene que ver con los derechos humanos. Porque en ese sentido, la Convención, su artículo 4, esto lo establece claramente, que todo lo que se diseñe, implemente o monitoree con respecto a estos sujetos, los sujetos deben estar presentes. De hecho, la sanción de la Convención en Estados Unidos, en la sede de Nueva York de la ONU, cuando se sanciona, se cierra todo ese proceso de muchos años con un lema que tienen los colectivos y las organizaciones activistas de personas con discapacidad, que es todo con nosotros, nada sin nosotros. Creo que más claro que eso, bueno, y eso obviamente está reflejado fundamentalmente en las obligaciones generales que tienen los estados, que es en el artículo 4. Ese es uno de los puntos fundamentales. El otro tiene que ver que cuando se sanciona la ley, se sanciona después de un debate de muchos años, en donde, y esto también fue novedoso en lo que es la elaboración de tratados internacionales, el sujeto objeto por el cual se pensaba, se diseñaba un marco legal estuvo presente en todo el proceso.
De hecho, 35 de los 50 artículos fueron escritos literalmente por los activistas. Fue así. Esto, ellos, digamos, se hicieron presentes y está en la cuestión de la participación, como dije anteriormente, establecido, pero tienen un marco ideológico. No es que fueron solamente movilizados por una necesidad que es clara y que tiene que ver con el no poder ejercer los derechos como cualquier otra persona, sino que van con una ideología que nace a fines de los años 60 en Inglaterra, en los movimientos que pugnaban por la vida independiente. Y ahí nace el marco teórico, que es el denominado el modelo social de la discapacidad, que, bueno, con idas y vueltas, textos, etcétera, etcétera, todo ese movimiento, logran llegar a las Naciones Unidas, sancionar nada más ni nada menos que un tratado de derechos humanos, en donde la base ideológica es el modelo social, que el modelo social de la discapacidad lo que expresa así sintéticamente es que la discapacidad la genera el contexto a partir de cómo se organiza socialmente, cómo establece los vínculos, cómo va diseñando la vida. Es decir, que no existen personas con discapacidad en todo caso, más allá que la misma convención habla de personas con discapacidad. En todo caso serían personas en una situación de discapacidad, porque la situación la genera el contexto. Es decir, la normalidad que todos hemos establecido, y desde esta normalidad hemos dejado afuera no solo a personas con discapacidad, sino a otros sectores, los que establecemos que es normal y que no es normal somos los que vamos diseñando la vida de todos, incluso los que hemos dejado afuera. Cuando vos hablas de modelo social de la discapacidad, estás diciendo que la discapacidad es un producto social, con lo que, digamos, no existe una persona, en todo caso existe una persona con una movilidad reducida, digamos, con problemas funcionales en todo caso, pero no la discapacidad entendida desde ese lugar. Pues la misma terminología, estas son contradicciones que están en todas las leyes muchas veces y también encontramos en el código, habla de que la persona con discapacidad, y la persona con discapacidad no deja de ser una persona que viene con su discapacidad. Digamos que esto sería una contradicción al modelo social que habla que la discapacidad la genera el contexto. Es decir, que de acuerdo como nosotros vamos estableciendo, cómo vamos construyendo estos espacios, los espacios donde vivimos, trabajamos, estudiamos, vamos a poner, por ejemplo, lo más tangible que es las rampas, lo que es la discapacidad motriz. Nosotros organizamos y construimos y diseñamos todo desde una normalidad, la normalidad en mi caso, que no tengo una discapacidad motriz y diseño desde ese lugar. Y desde esa normalidad yo dejo por fuera otros sectores. Ni que hablar cuando hablamos de discapacidad intelectual o mental, ¿sí? De qué lugar nos vinculamos con las personas, del lugar que yo sé de qué se trata el mundo y el otro no entiende por esa situación. Bueno, eso es lo que pone en juego la convención. Ese fue el principal logro, pero después hubo dos, hubo muchos, pero que para mí son fundamentales, que tiene que ver con el nuevo Código Civil y Comercial, que empezó a regir, ya va a ser 2 años, el 1 de agosto del 2015, que si bien cambia, digamos, toda la vida de los ciudadanos y ciudadanas argentinos, en lo que refiere a la capacidad jurídica, iría de los artículos 20 al 50, se nutre obviamente de la Convención, digamos, como basamento jurídico, más allá de algunas contradicciones que tiene, pero a lo que es la histórica declaración de Insania, vos fíjate las palabras que se utilizaban en el Código del año 1853, una persona la declaraban insano, entonces le ponían un curador que lo curaba de esa enfermedad. Digamos, venimos de ese lugar. El nuevo Código Civil y Comercial arranca de movida con que toda persona, por el solo hecho de ser persona humana, tiene capacidad. No hace una discriminación negativa ya en función de, como era el código anterior, que si una persona era sordo-muda y no sabía escribir, por ende ameritaba que se le quiten los derechos, ¿sí? Claro. Todos arrancamos en la misma línea. Ahora, se reconoce en la misma convención, en el mismo código, como pasa en la convención, que hay personas que tienen dificultades, obviamente, a partir de toda esta construcción histórica y de esas cuestiones funcionales. Pero no debe tener
la posibilidad de ejercer los derechos como cualquier otro, porque lo central en esto es el ejercicio del derecho. Claro. La igualdad se da en el poder ejercer un derecho. No somos todos iguales. Yo tampoco quiero ser igual a nadie, yo estoy feliz como soy, ¿sí? Pero todos, independientemente de nuestra condición física, religiosa, sexual, debemos ejercer los derechos de la misma forma. Ahora, como hay personas que no pueden ejercer el derecho por esta construcción histórica o por problemas funcionales, lo que dice el mismo código, tomado de la Convención, es que hay que generarle apoyos para la toma de decisión. Que eso es el artículo 12, que es el artículo medular de la Convención. Es decir, que para que una persona entremos en una situación de equidad en el poder ejercer los derechos, muchos van a necesitar apoyos, para trabajar, para educarse, para manejar el dinero, para un montón de cosas. Esos apoyos se los tiene que brindar el Estado. Y el Estado acá en la Argentina está, en la actualidad, ¿no? ¿Está cumpliendo con todos los derechos? Cuando vos decís Estado, tenemos que desagregar qué es Estado nacional, qué es Estado provincial, qué es Estado municipal, lo que es el Estado del Poder Judicial, lo que es el Estado del Poder Legislativo, digamos, porque si no el Estado es un ente que, entonces hay responsabilidades y obligaciones diversas. Claro. Si hablamos de la capacidad jurídica, obviamente el Poder Judicial ahí tiene un rol importantísimo y una función y una obligación, pero a su vez el Poder Judicial está conformado por personas, hombres y mujeres, que estudian en universidades, en donde tenés abogados, tenés equipos interdisciplinarios dentro de los tribunales de familia, conformados por psicólogos, trabajadores sociales, un montón de profesionales más que vienen de otros sectores del Estado. ¿Qué formación tienen con respecto a una persona con discapacidad esos profesionales que después van a incorporarse en lugares donde van a decidir la vida del otro? ¿Quién los forma? ¿Desde qué modelo teórico y práctico los forman? ¿Qué representación tienen en esas casas? Puedo contar 1000 experiencias que son aberrantes, digamos. Entonces se empieza a complejizar esto. Y a su vez, las comunidades, cualquier ciudad del país, en donde hay un tribunal de familia que es el lugar donde se dicta una sentencia, donde ahora la nueva figura es una restricción de la capacidad. Entonces, cuando un juez o jueza restringe una capacidad, lo que hace o lo que debe hacer es nombrarle un apoyo para que esa capacidad que restringe, porque ve que hay dificultades, ese apoyo pueda apoyarlo, ¿sí? Y generar todo lo que haya que generar para que pueda ejercer el derecho con ese apoyo como cualquier otra persona. Esos apoyos, en cualquier comunidad, vuelvo al punto, ¿quiénes deben ser? El código dice que puede ser cualquiera, es decir, históricamente fueron el padre, la madre o un familiar. De hecho sigue siendo así desde hace 2 años que está el nuevo código, porque todavía las comunidades tampoco se repensaron, las mismas organizaciones. ¿Qué rol voy a jugar en esto? ¿Puedo servir de apoyo? Y entonces se empieza a complejizar. Complejizar en el sentido de que todo esto todavía lo tenemos pensado desde compartimentos estancos. Y acá hay que abordar la problemática que tiene cada persona que está dentro de cada uno de los grupos vulnerados de una manera integral. Esto no es... bueno, y en eso todavía creo que estamos lejos. Eso son, digamos, políticas inclusivas, que no es lo que está sucediendo ahora, porque... por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Mental, que fue el otro granito, la 26657, justo antes de la sanción del código, bueno, este gobierno, ni bien asume el nuevo director nacional de salud mental, le echó 30 profesionales que había en el ministerio, no se están bajando fondos a las provincias para los servicios comunitarios, hay una disputa en cuanto a un órgano de revisión de implementación de la ley en todas las provincias, que ese cargo le corresponde a la Defensoría Oficial, y ahora quieren poner una persona. Bueno, cuestiones que no es cuestión de miserias de personas, sino que tienen que ver con una política que va restringiendo derechos, van sacando, como nos está pasando en un montón de sectores, fondos, digamos, para todo lo que tiene que ver
en la atención, en la promoción de derechos de justamente los sectores que están en la peor situación. Digamos que hoy más que nunca el hilo se está cortando por lo más delgado, ¿no? Mientras vemos por otro lado que otros sectores de la sociedad, que son, digamos, los más poderosos, los más ricos, sacan las retenciones, a las mineras no les cobran más, digamos, todo ese dinero que entraba en el Estado para hacer una redistribución, ese dinero no está. No está. Además, que hoy leía $1.000 millones más de deuda. Mientras tanto, los sectores que están en situación de vulneración de derechos, que están vulnerados, cada vez tienen menos acceso. Ni que hablar de los medicamentos y el tema de las obras sociales, que sería para hablar un buen rato. Vas a venir en otro programa y vamos a seguir hablando de este tema porque la verdad que queda corto hoy. Ya terminando la entrevista, ¿por qué te decidiste para ocuparte, ¿no?, en un tema como es la discapacidad? Por un amigo que falleció hace 4 años. Yo no estoy en una situación de discapacidad ni tengo familiares en esa situación. Sin embargo, Osvaldo, un día, yo vivo en Vicente López, ¿no? Él vivía en San Isidro, me invita, psicólogo era, a armar un foro, estamos hablando hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, me puse a trabajar con él y me interesó el tema. Y bueno, yo estaba trabajando en diputados en ese momento, se crea la comisión de discapacidad, me acuerdo que no estaba la comisión, y como me interesó el tema, me puse a trabajar en la comisión. Y bueno, estas cosas de la vida. No sé, me puse a trabajar y a hacer. No es que sea especialista, hay mucha gente, por suerte ya no somos tan pocos. Hay muchos, ya hay carreras, ya se ha trabajado. A mí realmente me da placer ver toda la movida que hay, digamos, donde todavía tenemos que debatir muchas cuestiones, ¿no? Que para mí lo fundamental, vuelvo a reiterarlo, es que cuando hablamos de discapacidad, no todas las personas que trabajamos la temática pensamos igual. Y si no pensamos igual, por ende, no tenemos las mismas acciones hacia el colectivo. Y yo creo que en ese sentido, las personas con discapacidad tienen que ser protagonistas de su vida como lo somos cada uno de nosotros. Ahora, para acompañar ese proceso de que sean protagonistas, tenemos que apoyarlos, pero protagonistas tienen que ser ellos. Por eso la palabra especialista no me gusta. En todo caso, unos cuantos años, recorrí un montón, tengo convicción de lo que digo y estoy dispuesto a debatir. Y de hecho, los lugares que me invitan a hablar y demás, hago participar obviamente a las personas y en todos los lugares donde estuve trabajando, generar los espacios para que sean los protagonistas ellos. Y esto me lo enseñó Osvaldo también, que ya lamentablemente falleció, y bueno, me fui metiendo en esto, y además de otros temas, ¿no? ¿Tenés alguna página, algo donde los oyentes, si se quieren comunicar con vos, te puedan ubicar? La única que tengo la tengo en el Facebook, pero que ahora la tengo llena. Si no, un mail, que me escriban un mail por cualquier consulta, yo contesto. Es hfiamberti@gmail.com. Bueno, muchas gracias.